Buenas noches a todos, mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor en el curso de Lógica Matemática y el día de hoy vamos a ver el tema de tablas de verdad, una continuación de lo que vimos la clase pasada, un pequeño repaso y también vamos a ver tema nuevo que es sobre esquemas lógicos, que es una aplicación que tenemos también de las tablas de verdad en lógica proposicional. Entonces voy a compartir la presentación y comenzamos. Entonces, ahí pueden ver mi pantalla. Ok, listo. Entonces, bueno, la clase pasada vimos sobre tablas de verdad, vimos sobre este concepto que ya hemos repasado de lógica proposicional. Pues la tabla de verdad es una representación gráfica en la cual podemos establecer las siguientes partes. O sea, tenemos las variables proposicionales, como ven acá, que son estas de aquí, P y Q. P y Q, o sea, recuerden que las variables proposicionales en lógica se representan con letras, por lo general en minúsculas. No necesariamente tienen que ser así, pero es la convención que comúnmente se utiliza para cálculo proposicional. Tenemos este margen, que son como las columnas que componen los valores de verdad de esas variables. ¿Sí? O sea, este margen es las columnas, ¿sí? Estas columnas de acá, eh, que son los valores de verdad de cada variable proposicional. Tenemos, por otro lado, los arreglos, ¿sí? O las filas que vienen siendo estas, ¿sí? O sea, por mm, cada fila representa un valor de verdad diferente para cada proposición, ¿sí? Entonces, hay una fórmula para saber cuántos arreglos o filas podemos calcular, o sea, y, y es que eso depende del número de variables, ¿sí? Entonces, o sea, tenemos dos valores de verdad y tenemos eh, n variables, o sea, esto va a ser esto, o sea, y estos son los valores de verdad que va a ser o verdadero o falso. Entonces, porque no hay más valores posibles, estamos manejando solo esos valores, ¿sí? No hay otro, un tercero, no hay más que esos dos. Entonces, podemos decir que esa es la cantidad de arreglos o filas, también los podemos llamar filas, que nos representan esos valores. Y esos valores son valores parciales, los que tenemos en el margen, ¿sí? Esos valores no son definitivos. Eh, por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos una fórmula compuesta o una proposición compuesta, que es esta de acá, P y Q, entre paréntesis, implica P. O podemos también leerlo como si P y Q, entonces P. Sí, hay varias formas de leerlo, interpretarlo. Esto, ¿qué nos lleva? Pues que tenemos un cuerpo en la tabla de verdad. ¿Sí? Todo este es el cuerpo. Y ese cuerpo que compone, pues de los valores de verdad que vamos hallando a medida que, o sea, de acuerdo a ese margen de los valores de verdad que tenemos inicialmente en las variables, ¿sí? Entonces, P y Q, recuerden, P y Q es verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso. P, entonces aquí copiamos estos mismos valores que, o sea, tenemos de P acá en esta columna. ¿Y qué tenemos? Tenemos este condicional, ¿no?
Entonces recuerden que para que un condicional sea falso, pues el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso. En otro caso, pues es todo lo contrario, o sea, puede ser verdadero. Entonces decimos B, o sea, antecedente verdadero, consecuente verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. Entonces al final tenemos estos valores que a su vez son esto. Quiero que ustedes recuerden bien, si, bueno, si no han estado en las clases anteriores, podríamos agregar esto como el operador dominante, ¿sí? Y quiero resaltar esto porque ya en un momento les voy a recordar por qué es importante este concepto. Y es por el tema de la jerarquización, ¿sí? De la jerarquía proposicional que está definida en el cuerpo de esa fórmula compuesta. Entonces recuerden, una fórmula es una proposición bien formada que cumple con todas las reglas y requisitos de la lógica proposicional, ¿sí? O sea que están bien definidos los conectores, están bien definidos los signos de agrupación. Entonces, como vemos acá hay paréntesis, acá incluso ya usan corchete, pero solamente como para hacer una anotación. Pero lo importante aquí es que se fijen que este operador está protegido por este paréntesis. Y esto nos da a decir que este operador tiene menor jerarquía que este de acá, que la flechita, ¿sí? De la condicional. Y al final todo esto tenemos que una matriz principal. La matriz principal no es más que los valores de verdad finales o definitivos que obtenemos de aplicar ese operador dominante sobre la fórmula compuesta, ¿sí? Y además teniendo en cuenta que esto pues tiene un cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo es toda la matriz o la esencia de la tabla de verdad, o sea, los valores que vamos obteniendo, esos valores parciales componen el cuerpo, ¿sí? Obviamente la estructura la define también la fórmula compuesta y la matriz principal. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta eso para lo que viene. Entonces, continuamos. Tenemos unos pasos que podemos seguir para evaluar esas fórmulas lógicas o esas fórmulas eh, que ya vimos acá, compuestas o proposicionales. Eh, Primero tenemos que ubicar la fórmula en el lugar correspondiente de la tabla, ¿sí? Entonces aquí la fórmula la estamos ubicando acá en el cuerpo, ¿sí? Que es separado del margen, ¿sí? El margen solamente tenemos aquí los valores de verdad iniciales que pueden tener esas variables, que ya sabemos que es la cantidad de arreglos o filas que pueden tener. Entonces, eso también influye de cierta manera en el cuerpo de la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, recuerden que los arreglos van a ser, esa cantidad va a ser igual tanto para el margen como para el cuerpo. Debemos jerarquizar la fórmula, lo que yo les decía, de agregar los signos de agrupación correctamente, los operadores lógicos y tener claro cuál es el operador dominante. En este caso tenemos que la condicional es ese operador, ¿sí? El que es de mayor jerarquía. Entonces, ya lo que viene, el tercer punto es determinar el número de arreglos o filas mediante la fórmula respectiva. Entonces, ¿cuántos arreglos o filas tenemos para este caso? O sea, tenemos n, o sea, n va a ser igual a 2, que esa es la cantidad de variables, porque solamente tenemos p y q. Entonces, al final, ¿cuántos arreglos vamos a tener? Pues 4, porque 2 a la 2 es igual a 4, ¿sí? Entonces, como ven, esta es la cantidad de arreglos que tenemos para dos proposiciones simples o dos variables en tanto para ese margen como para el cuerpo de la tabla de verdad.
y también evaluar la fórmula de acuerdo a las reglas de las funciones veritativas, ¿sí? Ya vamos a ver qué son funciones veritativas. Procediendo de la matriz de menor jerarquía hasta llegar a la matriz de mayor jerarquía. Entonces, como les decía, esta matriz, o sea, esto va a tener menor jerarquía que la matriz principal. O sea, la matriz principal va a ser la que tiene mayor jerarquía y por lo tanto es lo último que vamos a tener que evaluar. Entonces, como ya pues, les expliqué en clases pasadas, se evalúa de adentro hacia afuera, ¿sí? O sea, se evalúa de menor a mayor jerarquía. En ese orden, los valores de verdad, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué son las funciones veritativas? La función veritativa es una interpretación semántica de las posibilidades de verdad o falsedad de las proposiciones compuestas en base a sus conectores o modificadores. Entonces, como ya vimos en clases anteriores, bueno, en especial la clase anterior, yo les mostré unas tablas de verdad con esos conectores o modificadores y qué valores de verdad podrían tener, ¿no? En su matriz principal. Entonces, la negación, recuerden, estas son reglas que ustedes deben tener en cuenta a la hora de generar tablas de verdad o de encontrar los valores de verdad de una proposición compuesta. Incluso, pues si les piden en un caso particular que les dan un valor de verdad de P o Q proposición, ya sea verdadero o falso, y ustedes tienen que hallar el valor de la proposición compuesta, entonces tienen que tener en cuenta estas reglas, por favor. Muy importante. Entonces, la negación cambia el valor veritativo a una proposición. Entonces, recuerden que si la proposición es verdadera, cambia a falso y viceversa. Si es falsa, cambia a verdadero. La conjunción es únicamente verdadera cuando todas las proposiciones son verdaderas, ¿sí? Y en otros casos es falsa, ¿sí? Entonces, eso también yo quiero que ustedes se lo lleven. La disyunción inclusiva es únicamente falsa cuando todas las proposiciones son falsas. En otros casos es verdadera, porque con que al menos un valor de verdad sea verdad, la disyunción es verdad. ¿Sí? O sea, para que sea falsa, todas las proposiciones que la componen tienen que ser falsas. Y un caso acá, pues, en la conjunción, todas las proposiciones son verdaderas. En este caso, sí, o sea, si al menos una es falsa en la conjunción, pues toda la conjunción es falsa. Entonces, por favor, no se les olvide eso. La condicional es únicamente falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En otros casos es verdadera, ¿sí? Entonces, también, por favor, recuérdenlo muy bien. La bicondicional es únicamente verdadera cuando todas las proposiciones tienen el mismo valor veritativo, sean verdaderos, todas verdaderas o todas falsas. ¿Sí? No importa si eso, pero lo importante es que tengan el mismo valor. ¿Sí? En otros casos es falsa. Y la disyunción exclusiva, como ya lo hemos visto anteriormente, es únicamente falsa si cuando todas las proposiciones tienen el mismo valor veritativo. O sea, es la negación de la bicondicional, porque en otros casos es verdadera, ¿sí? Entonces también importante, los invito a que pues repasen lo que vimos la clase pasada, las diapositivas, la grabación, eso también quedó subido al repositorio de la academia para que lo repasen. Igual, eso lo vamos a estar aquí viendo en algunos ejemplos de nuevo. No, no se preocupen. Entonces, igual si tienen alguna pregunta me dicen y con mucho gusto la resolvemos. Y bueno, eh, después de todo esto, tenemos que encontrar una razón de por qué existen las tablas de verdad, ¿no? Y son los esquemas lógicos. Pero, ¿qué son estos esquemas? Son fórmulas lógicas o proposiciones formalizadas, las cuales pueden asumir funciones veritativas,
¿sí? Nosotros ya vimos que la definición de una función veritativa, ¿no? O sea, pues, o sea, lo que es una interpretación de las posibilidades de verdad o falsedad de las proposiciones en base a sus conectores o modificadores. Entonces aquí yo señal, subrayo también el modificador de negación. Y bueno, eh, estos esquemas pueden ser tautológicos, aquellos cuya matriz principal contiene únicamente valores de verdad, ¿sí? O sea, también conocidos como principios lógicos o equivalencias lógicas. ¿Sí? O sea, pues, ¿qué quiere decir con esto? O sea, estos valores de verdad que vamos a tener en esto, el caso sería una tautología, porque en caso que vimos antes en esta diapositiva, porque esta proposición o esta fórmula resulta con todos sus valores de verdad en la matriz principal, o sea, todos son verdaderos. Todos los valores que hay en los arreglos o filas son verdaderos. Entonces, eso es una tautología, ¿sí? O sea, esto es una tautología. Es un ejemplo de tautología, ¿sí? Entonces, listo. ¿Qué son los esquemas contingentes? Los esquemas contingentes son en los que la matriz principal de su tabla de verdad presenta al menos un valor de verdad y uno de falsedad, ¿sí? Entonces, ya explicando, bueno, la definición de qué son esquemas contradictorios, que son fórmulas normalmente falsas donde la matriz principal de la tabla de verdad solamente contiene valores falsos. O sea, todos los valores de verdad de esa matriz principal tienen que ser falsos. Mm, Sí, ya. Sí, mejor. eh, Evelyn, tienes el micrófono prendido. ¿Quieres hablar? Por favor, si tienen alguna pregunta, levantan la mano y con mucho gusto, eh, pues lo resuelvo. Si no, podemos continuar. Listo, continuamos. Entonces, les decía que tenemos los esquemas tautológicos que tienen todos los valores verdaderos en su matriz principal y los contradictorios que tienen todos sus valores de verdad falsos en la matriz principal. Y los contingentes, pues, son los cuales tienen en su matriz principal, no son ni tautologías ni contradicciones, son contingencias, es decir, que al menos uno tienen un valor de verdad y otro de falsedad. O sea, no se sabe si son contradicciones o son tautologías. ¿Cómo así? Entonces ya con unos ejemplos va a quedar mucho más claro. Con respecto a la tautología, tenemos este ejemplo que es P y Q implica P o si P y Q, entonces P. Entonces, sí, es es el mismo, pero pues el, el que usé para el ejemplo inicial. Bueno, pero lo que quiero es que entiendan que toda esta es la matriz principal, ¿no? La matriz principal es ese resultado que da de evaluar con el operador dominante. El operador dominante es este de acá, es es la, in- es el condicional, ¿sí? Eh, sí, entonces recuerden que para que un condicional sea verdad, pues tiene que asumir que no, o sea, no cumple la excepción de que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O sea, si eso no se da, pues todos los valores son verdad, que es este caso. ¿Sí? O sea, lo que señalé acá en negrita. Entonces,
Como pueden ver aquí, pues se tiene que ver esto va, nos pongámosle, bueno, número uno y 2. Entonces, este es el uno y este es el 2. Entonces se tiene que leer así. ¿Ven? O sea, así es como se lee verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Sí? Pero lo importante es que entiendan por qué esto es una tautología, ¿sí? Porque al final de evaluar la tabla de verdad, nos da verdadero todas las filas. Con respecto a la contingencia, entonces tenemos esta proposición. No, entre paréntesis, P o Q. Recuerden este operador de la ruedita, o sea, la cruz dentro de la ruedita es la disyunción exclusiva. Paréntesis, no P o no Q, ¿sí? Entonces vamos, primero generamos el margen o los valores de verdad para las variables, todos los valores posibles. Eh, entonces después evaluamos P o Q, que es la disyunción inclusiva, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso, falso, falso. Recuerden que para la disyunción inclusiva, esto, ¿no? Que para que sea falsa, pues todos los valores tienen que ser falsos, si no, verdadero. Y no P o Q, o sea, es como negar, o sea, cambiar el valor de verdad de esa disyunción. Entonces, lo que es verdadero cambia a falso y lo que es falso cambia a verdadero, ¿sí? Entonces, como pueden ver, al final queda esta matriz con esos valores parciales. Entonces recuerden, la matriz es la columna, la columna con con los arreglos o filas y los valores parciales que tenemos ahí en esa columna. Para esa proposición que estamos evaluando, ¿no? Entonces, y en esa jerarquía que estamos siguiendo de menor a mayor, recuérdenlo también. Entonces, por otro lado, tenemos que la negación de P va a ser pues los valores de verdad invertidos de P. Entonces, vamos a tener esto. No Q igual, para Q va a ser los valores de verdad invertidos. No P o no Q es como la disyunción entre estas dos columnas, estos valores de verdad. Entonces, falso, 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 verdadero, 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 falso, verdadero, 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 verdadero. Y al final pues tenemos esta otra matriz con estos valores de verdad. Al final nos queda que como esta O es el operador dominante, ¿sí? Esta O exclusiva nos va a quedar como el operador dominante. Y recuerden que una disyunción exclusiva no es sino la negación de la incondicional. O sea, cuando los valores de verdad son los mismos, es falso. Entonces, falso, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso. Y para el resto es verdadero, porque son diferentes. Falso, verdadero, verdadero, falso, igual. Para estas dos filas y al final tenemos esta matriz principal con estos valores de verdad ya definitivos y como ven aquí tenemos una F, tenemos una B. O sea, son valores diferentes. O sea, al menos tenemos una. También por otro lado tenemos esto. Con que hubiera una F y el resto verdadero, o sea, un valor falso y el resto verdadero, o un valor verdadero y el resto falso, eso es una contingencia, porque no podemos determinar si es una contradicción o es una tautología. Entonces, quiero que se lleven también ese concepto de por qué es una contingencia. Entonces, no se vayan a confundir. O sea, esto es importante que lo entiendan, pero pues si tienen alguna duda, igual me preguntan. Y por otro lado tenemos la contradicción. Entonces la contradicción, aquí tenemos un ejemplo, P y Q
entre paréntesis, y no P. Entonces acá igual generamos el margen con los valores de verdad tanto para P como Q. Hacemos generamos la matriz con los valores para la conjunción que está dentro del paréntesis, ¿sí? O sea, este paréntesis, ¿sí? Entonces, P y Q es una conjunción. Entonces, recuerden que para que una conjunción sea verdadera, todos los valores tienen que ser verdad. En otro caso es falso. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso. Entonces, no P es invertir los valores de P. Entonces, sería esto. Y ya para finalizar, entonces tenemos que la matriz principal, que va a ser esta misma proposición ya evaluada al final, porque el operador dominante es esta conjunción que está ahí, no la que está dentro del paréntesis. Cuidado con eso, porque tiene menor jerarquía. Por eso evaluamos, o sea, esta I va a ser esta I de acá. Y esta I va a ser esta I de acá. Entonces, téngalo presente. Entonces, vemos que igual para una conjunción, verdadero y falso, falso, falso y falso, falso, falso y verdadero, falso, igual. Todo nos dio falso. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos ante un caso de contradicción, porque todos los valores son falsos en la matriz principal. ¿Sí? Entonces nos resultó todos los valores falsos. Y bueno, aquí tenemos lo que conocemos como equivalencias lógicas. ¿Cómo así? O sea, dos fórmulas son equivalentes si solo si tienen las mismas tablas de verdad, ¿sí? Eh, lo cual conlleva una bicondicional tautológica. ¿Cómo así? Entonces, tenemos esta notación. P equivale a Q o P si solo si Q, ¿sí? Ustedes recuerdan la tabla de verdad de la bicondicional, ¿no? Que para que dos valores de verdad sean, o sea, que para que la bicondicional sea verdad o verdadera, las dos proposiciones tienen que tener el mismo valor de verdad, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que en este caso, las fórmulas tienen que tener esos mismos valores de verdad. Y además, la bicondicional tiene que implicar una tautología, o sea, tiene que llevarnos a que son equivalentes, eh, y que todos los valores de verdad son verdad, ¿sí? Entonces tenemos este ejemplo, que es si P entonces Q equivale a, o sí, solo sí, no Q, o si entonces, si no Q, entonces no P. Bueno, más adelante, cuando en próximas clases espero poder explicarles las propiedades de las implicaciones y qué relación tiene estas proposiciones que ustedes están viendo aquí. Pero bueno, son equivalentes. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Entonces, armamos la tabla de verdad, como es costumbre. Cuatro filas o arreglos, porque son dos proposiciones simples, los posibles valores de verdad que pueden tener. Negamos P, entonces invertimos sus valores de verdad y lo mismo para Q. Aquí evaluamos si P entonces Q. Entonces recuerden que si, o sea, para que sea falso, pues el antecedente que es P y el consecuente Q tiene que ser falso, entonces sería la segunda fila. Entonces sería igual a esto. Y vemos que no Q, si no Q, entonces no P. Si no Q, entonces no Q. Entonces le tomamos esta columna o esta matriz y esta otra, pero la leemos así, ¿no? O sea, la condicional la leemos de derecha a izquierda. Entonces decimos ver falso, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, 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 ¿sí? Como pueden ver,
acá nos dio que eh, estas, tanto esta columna como esta, nos dio los mismos valores de verdad en los arreglos o en las filas. Y si evaluamos ahora la bicondicional como el operador dominante, pueden que aquí el operador dominante es es la bicondicional, ¿no? Para una equivalencia lógica. Entonces, dominante va a ser la bicondicional, ¿sí? Entonces, esto, que es esto mismo acá. Entonces, recuerden, verdadero, sí, solo si verdadero, verdadero. Y lo mismo para la cuarta fila. Falso, eh, sí, solo si falso, verdadero también porque son los mismos valores de verdad. Y lo mismo para las otras filas. Y al final nos queda que esto es una tautología. Por la definición de qué es una tautología, pues que todos los valores de verdad en esa matriz principal son verdaderos. Entonces, o sea, al final podemos concluir también que P implica, pues si P entonces Q es equivalente a no Q, así no Q, entonces no P, ¿sí? Entonces, estas dos proposiciones son equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen los mismos valores de verdad y tienen su equivalencia implica una tautología. Por esa razón es que son equivalentes. ¿Sí? Entonces, y bueno, ya para ir cerrando la parte teórica por hoy, pero no menos importante, lo sobre las implicaciones lógicas. Entonces, una fórmula P implica lógicamente a otra fórmula Q. ¿Sí? Sí y solo si la condicional es tautológica. Entonces, si tenemos una fórmula P y esto implica Q, entonces quiere decir que la matriz principal de esa implicación o esa condicional va a ser todo verdad, ¿sí? Independientemente de los valores de verdad que tengan tanto P como Q, porque esto no es una equivalencia, esto es una implicación. Entonces, solamente funciona en un solo sentido, no en doble sentido, como lo vimos hace un momento. Entonces, aquí tenemos como ejemplo esta proposición compuesta que es entre corchetes y luego entre paréntesis no P o Q, eh, cerramos paréntesis y no Q. Y, y esto, la flechita hacia la derecha implica no Q, ¿sí? Entonces, lo evaluamos como una condicional directa. Esto va a ser el operador dominante, ¿sí? El dominante. Es el último que se va a evaluar. Y es el último que se debe evaluar también, o sea, porque es una implicación, es una condicional, ¿sí? Entonces, pues sí, para que una implicación lógica también se cumpla, pues tiene que ser una condicional dominante también, o sea, su operador lógico tiene que ser este que vemos acá, ¿sí? Y entonces, armamos la tabla de verdad con los valores posibles de P y Q. Decimos que, bueno, negamos el valor de P, entonces invertimos sus valores de verdad. Hacemos no P o Q, que recuerden que no P o Q es equivalente a, o sea, eso es equivalente a P implica Q. Bueno, eso lo expliqué la clase pasada, pero igual lo vuelvo a citar acá, por si acaso. Es una nota. Entonces, como ven, acá pues está formando ya las matrices o las columnas con los valores de verdad respectivos. Y acá tenemos en esta matriz no P o Q y no Q.
¿sí? Entonces no P o Q nos dio primera fila verdadero. Entonces vemos acá eh, no P y no Q, o sea, no Q. Entonces falso, vemos verdadero o verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Verdadero y falso, falso. Y la única fila que nos da verdad, la última, verdadero y verdadero, verdadero. ¿Sí? Entonces, después tenemos que no Q es como la negación de Q, o sea, todos sus valores invertidos. Y al final tenemos que evaluar esa condicional. Entonces decimos que falso implica falso, verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Falso implica falso, verdadero. Verdadero implica verdadero. Sí, verdad. Entonces nos dio otra vez una tautología, pero esta vez es una condicional tautológica, porque es de una implicación. Entonces sí que podemos concluir que esta es una implicación lógica porque nos eh, resultó que la matriz principal tiene todos los valores de verdad verdaderos, ¿sí? Entonces esa es la definición. Entonces no sé si hasta acá tengan alguna pregunta o algún comentario, observación, o podemos ya pues ir cerrando por el día de hoy y más tardecito, en 15 minuticos o menos, podemos empezar la parte práctica con las preguntas que preparé para hoy, tipo examen, sobre este mismo tema que acabamos de ver, sobre tablas de verdad y esquemas lógicos. Entonces va a estar muy chévere porque pues vamos a tener unos ejercicios diferenciados, o sea, no va a ser casi todo lo mismo, sino van a haber cosas distintas para que las puedan aplicar no solo en sus exámenes de admisión, sino también cuando estén cursando ya en la universidad, pues estén viendo estos cursos ya de una forma más profunda, detallada y pues puedan ya tengan claros los fundamentos. Y bueno, entonces, mientras tanto, pues voy a ir tomando una captura de pantalla, acá como es costumbre, con los que estamos, y listo. Entonces, ahí pues en el grupo de WhatsApp les dejé el segundo link, o sea, de la segunda hora para esta clase de hoy, el curso de lógica matemática. Entonces, ingresan ahí en unos 10 minutos, pueden ingresar ya. Y comenzamos ahorita con la parte de las preguntas. Entonces, igual, pues les agradezco mucho por su asistencia y nos vemos ahorita en un ratico. Eh, Están cordialmente invitados. También pueden decirle a sus compañeros que también vayan asistiendo si tienen alguna pregunta sobre el tema. Entonces ahí los voy a estar resolviendo con mucho gusto. Entonces ahorita en 10 minutos nos vemos ahí en la otra sala, ¿listo? Para que se digan a los demás. Y bueno, eh, ya, feliz noche.